Hermano, que el Señor me lo bendiga y bienvenido al programa de la Tercera Iglesia Bautista. God bless you and welcome to the Third Spanish Bilingual Baptist Church Program. Donde tú estás, sepa que Dios está contigo y ya es un lugar sagrado y bendecido. Reciba del Señor la bendición que Él tiene para ti en este día. The place where you are at, it is a sacred place. The Lord is with you. So receive from Him today the blessings and the victory that He has in store for you and each and every one of us. Como siempre, gracias por sus oraciones. Sigan levantando este ministerio, esta iglesia, para que el Señor pueda seguir usándonos para proclamar las buenas del Señor Jesucristo. Pero una vez más, gracias siempre por sus oraciones y su apoyo. También le damos las gracias por el apoyo y la ayuda financieramente que brindan en este ministerio. Y como siempre, lo pueden hacer por medio de Zelle a Tercera Iglesia Bautista. Again, we thank you, and I thank you continue for the prayers that you continue to lift up for this ministry and this church, that God will continue to use us to bring always the good news of Jesus Christ. I also thank you for the financial support where you are able to, where you can. And again, you can do it through Zelle at Tercera Iglesia Bautista. Este es el día que el Señor nos ha dado y vamos a alabar y adorar su nombre. Alábenlo con la música que tenemos. Prepare su mente y su corazón para el mensaje que Dios tiene para nosotros en este día. This is the day that the Lord has made. Prepare your hearts and minds. Sing, worship Him through the music that we have, and prepare your hearts and minds for the message that God has for each and every one of us on this day. Amen. Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, 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 oh. Todo va a estar bien. Wow. Padre, tú dices que todo va a estar bien, pero mis circunstancias dicen que no lo estará. Necesito tu palabra que me abrace hoy. Necesito un milagro, por favor. Dicen que tienes todo el universo en tu mano, pero mi mundo se derrumba como arena y sol. Soy pequeña y puedo resbalar. Puedes tomar mis piezas rotas y volverme a armar. Dame fe, creeré que a mi lado estás. Quiero ver que en mi vida trabajando estás. Recuérdame que nunca fallarás. Dile a mi ser que está bien. Todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. Oh, oh, oh. Everything will be alright. Oh, oh, oh. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? Este camino gris se siente tan largo. Sé que estás sobrando, aunque no te sienta. Sé que estás sobrando, aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria, que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. Oh, oh, oh. Everything will be alright.
En esta mañana yo le invito a abrir sus Biblias al libro de los Jueces, el capítulo 6 y los versos del 10 al 16. Jueces capítulo 6, versos 10 al 16. Y comenzando con el mensaje de hoy, vamos a hacer una serie de 3 mensajes que vamos a dedicarnos a mirar la vida de Gedeón. Y son una serie de mensajes que nos va a coger 3 domingos ahí, donde vamos a dar una serie de mensajes sobre Gedeón y la victoria que el Señor tiene para cada uno de nosotros también. Jueces capítulo 6 versos 10 al 16. Today I invite you to open your Bibles to Judges chapter 6 verses 10 to 16. And starting today we're going to do a 3-part series on the life of Gideon and the story of Gideon through the book of Judges. And so we trust that it will be a blessing and it will just inspire us and also let us know that God is also fighting our battles for us. Again, Judges chapter 6 verses 10 to 16. Jueces 6 capítulo 6 los versos 10 al 16. Y así dice en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amareos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiesrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿A dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. I said to you, I am the Lord your God. Do not worship the gods of the Amorites in whose land you live, but you have not listened to me. The angel of the Lord came and sat down under the oak in Ophrah that belonged to Joaz the Abiezrite, where his son Gideon was threshing wheat in a winepress to keep it from the Midianites. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, The Lord is with you, mighty warrior. Pardon me, my lord, Gideon replied. But if the Lord is with us, why has all this happened to us? Where are all his wonders that our ancestors told us about when they said, Did not the Lord bring us up out of Egypt? But now the Lord has abandoned us and given us into the hand of Midian. The Lord turned to him and said, Go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. Am I not sending you? Pardon me, my lord, Gideon replied. But how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family. And the Lord answered, I will be with you, and you will strike down all the Midianites, leaving none alive. Que el Señor añade bendición a su palabra. Now, Lord, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, my Lord, my rock, and my Savior. Amen and amen.
Uno de los grandes compositores de la música cristiana contemporánea de nuestros tiempos era un hombre que se llamaba Andraé Crouch. Algunas de sus canciones y la mayoría de sus canciones, aunque son consideradas canciones cristianas contemporáneas, muchas de sus canciones han entrado en los himnólogos de muchas de nuestras iglesias. Y eso dice mucho del tipo de unción que hay sobre las canciones que Andraé Crouch escribió. Muchas de las canciones nosotros conocemos, por ejemplo, A Dios sea la gloria. Otra canción que dice, bendecir a Jehová. La sangre nunca va a perder su poder. Esas son algunas de las canciones que Andraé Crouch escribió. Y hay una canción que él escribió que quizá muchos se han olvidado, pero era popular en los tiempos atrás. Y era una canción que decía, yo tengo confianza que Dios me va a librar de mi situación. Yo tengo confianza. Hoy yo quiero hablar de nosotros tener confianza. Pero yo quiero hablar de nosotros aprender a tener confianza en Dios. Y yo quiero inventar una palabra y llamarla Godfidence. No sé cómo se va a traducir. Es una palabra inventada por mí, pero la estoy llamando Godfidence. Yo quiero que nosotros aprendamos en esta primera parte de esta serie a tener confianza en Dios. Y eso lo vamos a ver en la vida de Gedeón, el juez que Dios escoge. One of the greatest contemporary gospel composers of our time was Andraé Crouch. Some of his songs, though considered contemporary, have made it into many of our church hymnals. That in itself says a lot about the anointing of his songs. Such songs as Soon and Very Soon, We Are Going to See the King. Another song, The Blood Will Never Lose Its Power. Another Andraé Crouch song is Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Another very famous song was the one that he wrote, To God Be the Glory, which we have sung numerous times in our churches. Those are just to name a few of the songs that Andraé Crouch wrote in his lifetime. But one of the songs that was also very popular back in the day was a song that was called I've Got Confidence. And it basically said, I've got confidence, God is going to see me through. And then the rest of the song goes on. And it was a very popular song, but it has a very powerful meaning. Today I want to speak about confidence, and I want to speak about us having God confidence, but I kind of want to invent the word, and I want to call it Godfidence. It's a made-up word, but I want us to learn the power of learning to have confidence in God, Godfidence. And I trust that we will be able to see that in the life of Gideon, the judge that God is calling or is about to call in our scripture this morning. Lo primero que tenemos que entender en el pasaje bíblico es que en el libro de los jueces habla de los jueces y eran personas que Dios escogía y no son jueces como nosotros pensamos que bregan con la ley. Los jueces en esos tiempos en realidad eran libertadores y cada vez que Israel desobedecía entraba siempre entonces un problema, venían de afuera y lo conquistaban, el pueblo clamaba a Jehová y Jehová levantaba un libertador o un juez y los liberaba, y entonces el pueblo buscaba y era obediente al Señor. Pero muchas veces cuando el juez moría, entonces el pueblo como que regresaba de nuevo al mal hábito, y esto sucedió 7 veces en el libro de los jueces. Y en este momento es el tiempo donde Dios va a llamar a Gedeón para un juez. Es un tiempo oscuro en la historia de Israel. Es un tiempo oscuro por la desobediencia del pueblo de Israel. Vemos que en el capítulo, el verso 1 del capítulo 6 de Jueces, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los madianitas por 7 años. Vemos que una de las primeras situaciones por la cual es un tiempo oscuro es porque ellos hacen lo malo delante del Señor.
It is a dark time. We have to understand that the book of Judges is named because God will lift up judges. And it's not judges the way we think about today, not about law. We think about judges dealing with court and with the law. No, the judges in the biblical time, they were actually liberators. They were deliverers. And the people of Israel, they disobeyed God. They entered into disobedience. And because of that, God would a lot of times allow other outside forces to come and conquer them and persecute them and just be very evil against them. And the people of God then would cry out to God, God save us, God help us. And then God would lift up a judge, a liberator, and the judge would then free the people of Israel from the hands of the impending armies or the armies that were against them. And so God would use the judges, and then the people again would find and they would seek God and they would obey God. But usually when the judge would die after he served his years, the people would go back to the same old habit of disobeying God and being disobedient. And then God would again allow other outside forces to come and conquer them and just treat them evil, and they would cry out again, and then God would lift another judge. And this occurred 7 times in the book of Judges. And now we come to the time when it is the time for Gideon to be called a judge. So it is a dark time in the history of Israel. And it's a dark time due first and foremost to their obedience. Verse 1 of chapter 6, it says, the Israelites did evil in the eyes of the Lord. And for 7 years, he gave them into the hands of the Midianites. So it's a dark time. First of all, it's because they were doing evil in the eyes of the Lord. Es un tiempo oscuro, primero porque ellos estaban haciendo lo malo en los ojos del Señor, eran desobedientes. Ellos estaban haciendo un mal, ellos estaban adorando a otros dioses, y en particular en este tiempo el dios que estaban adorando era Baal. So ahí ya están violando una de las primeras grandes leyes, que no tendréis otros dioses delante, sino a mí. Eso es lo que Dios estableció. Él era el supremo y único Dios, pero ellos estaban adorando a Baal. Y entonces ahí eso era parte por la oscuridad que había en Israel. Secondly, they were also, they were disobedient. They were doing evil in the eyes of the Lord. And one of the evils that they were doing is they were worshiping other gods. And that's one of the very first laws that God says, you will not have any other gods before me except me. I am the God, the one true eternal God. But they were worshiping other gods, and the god in particular was called Baal, and so they were worshiping other gods. So that's the evil that they were doing. Y en medio de ese momento oscuro, el pueblo, ellos claman a Jehová para que Dios los pueda ayudar. Pero es interesante y es triste que cuando viene el problema y el clamor, lo primero que ellos hacen, no buscan a Dios. Ellos claman al Señor ya casi el último recurso de su vida. Y eso es triste, que cuando algunas veces nosotros somos igual, tratamos de arreglar todo, y entonces cuando ya no vemos otros remedios es cuando oramos al Señor. Cuando vienen los momentos difíciles, nuestro primer recurso debe ser el Señor. Y siempre debe ser lo primero, debemos siempre clamar al Señor. It's sad that they cry out to the Lord in the midst. 7 years the Midianites were conquering them, and it's sad that they cry out to the Lord, but it wasn't their first resource. It wasn't their first resort. And that's, many of us are like that. We try to deal with the problems, the situations with all our forces, all of our strength, and usually we cry out to the Lord as a last resort. As a last resource. We kind of leave God to the end. But we need to understand that whenever things go wrong, whenever situations rise up, our first resource should always be God. We should always go to the Lord in prayer. So they cried out, but not first off. They cried out basically as their last resort instead of their first resource. Ellos clamaron, pero no en su primer lugar, sino casi en su último lugar. Pero el verdadero problema no era los midianitas. El verdadero problema que Israel tenía era que Israel era desobediente. El problema que los israelitas estaban confrontando no era el poder de los midianitas, no era que los midianitas estaban ahí conquistando y robándole, quitándole toda la comida, poniendo bajo opresión, no, eso no era el problema. El verdadero problema era que el pueblo de Israel era desobediente. Ellos clamaban al Señor, pero ellos no reconocían que ellos eran el problema.
Ellos clamaban al Señor, pero ellos no se estaban arrepintiendo de su pecado que han dejado al Señor. It's interesting to know that we have to understand that the real problem was not the Midianite army, was not the Midianite people. They were not the real problem. It wasn't their strength. It wasn't that the Midianite strength that they were taking away their food. They were oppressing them. They were conquering them. They were just giving them a hard life. That wasn't the real problem. The real problem was the people of Israel, because the people of Israel, they did not repent of their sin. Though they cried out to the Lord, yet they did not recognize, nor did they repent of their sin. They were disobedient to God. They were serving other gods. They were the problem. Ellos dejaron al Señor. Ellos claman a Dios como que si Dios los dejó a ellos, pero Dios nunca los dejó a ellos. Al contrario, eran ellos que han dejado al Señor. It's interesting to know that they cry out to the Lord as if though God had forsaken them. But the real issue is God never forsook them. They forsook the Lord. They left the Lord. How many times it's like us? A lot of times we think the problem is somebody else. Sometimes the problem is you. Sometimes the problem is me. Sometimes the problem is us. And until we recognize it and we repent, a lot of times, and in our society, in our world, no one is taking responsibility. We see it from our leadership, to almost everyday people that we deal with, bosses in our jobs, and sometimes, in our everyday life. No one wants to take the responsibility. No one wants to admit. And sometimes the real problem is us. Israel, their problem was not the Midianites. Their problem was them, that they left the Lord. And that was the problem. Ese era el problema del pueblo de Israel. Otra vez, muchas veces como nosotros, algunas veces el problema somos nosotros. Algunas veces el problema no es otro, somos nosotros. Eres tú, soy yo, somos nosotros. Y eso es algo que vemos en nuestra sociedad hoy en día, desde los más grandes hasta el más pequeño, lo vemos en los trabajos. Algunas veces el problema es nosotros, pero no lo queremos admitir. El problema aquí no era el pueblo de los midianitas, era la desobediencia del pueblo de Israel. Ese era el verdadero problema que tenían. Pero en medio de eso Dios anda. Y Dios siempre, porque Dios es el que no nos deja. Dios no nos abandona. Él anda, Él siempre está en medio de nosotros, aun cuando no lo estamos buscando a Él. Y Él se encuentra ahora, y Él ya tiene, y Él va a levantar un libertador. El pueblo está clamando, aunque todavía ellos no reconocen que ellos son el problema, pero ya Dios está para buscar y levantar un libertador. But the beautiful thing is that in all of that, God is always moving. And when we cry out, God moves. And even though Israel still didn't recognize that they were the problem, they were crying out to God, and God moves. And God is already getting ready to lift up a new judge. He's getting ready to choose a judge. Pero ahora Él va a encontrar un juez que inmediatamente miramos pero este juez no tiene la valentía que un juez debe tener. Él va a encontrar un libertador que no tiene confianza. Un libertador que no tiene confianza. And God is about to now choose a judge. He's going to lift up the deliverer. But this deliverer is not the type of not the classic deliverer. This guy is he's not confident. He has no strength. As a matter of fact, he's not very, very positive about himself. God basically is now going to find a very unconfident deliverer. Lo primero es que encontramos que Gedeón, él está ahí bregando con el trigo. Y él está en un lugar escondido. Tenemos que entender que cuando los midianitas ellos ponían opresión sobre el pueblo de Israel, una de las cosas es que los midianitas, cada vez que había la cosecha, los midianitas venían y les robaban toda la comida, toda la agricultura, y se lo llevaban. El pueblo de Israel estaba bajo esa situación, esos momentos difíciles. Encontramos que ahora Gedeón está bregando con el trigo, con un poquito de comida, pero él está en un lugar escondido para que los midianitas no sepan. Él está ahí bregando con una situación difícil. We find that when God finds Gideon is grinding wheat. He's grinding wheat. And it's interesting, he's grinding wheat in a hidden place. You see, you have to understand that every time, the people of Israel, they were an agricultural people as well. So every time, the crops would grow, the Midianites would come and steal all their food, leave them with nothing.
And that was part of the oppression that the people of Israel were facing. So now we find Gideon, he's grinding wheat, but it says that he's grinding in a wine press. He's almost like in a hidden place. Lo primero que vemos que Gedeón, aunque él ve la situación, Gedeón sigue luchando. Sigue luchando. Él no acepta la derrota, él no acepta su situación, él sigue buscando una manera de cómo sobrevivir. So ya ve en Gedeón ya hay una herramienta que Dios puede usar. We find that Gideon, he's grinding wheat, and it already says something important about Gideon. God knows what he's choosing. I'm going to say that he's the most unconfident deliverer. But Gideon is grinding wheat. In other words, even though the situation is difficult, Gideon is still finding a way to keep moving forward, to keep on grinding. Situations are hard. Even though I have to do it hidden, he's not giving up. He's not accepting his fate. And whenever God sees a spirit like that, God can use. El de Gedeón está en un lugar escondido, que quiere decir que él está en una situación bastante mala. Él está en una situación humilde, él está en una situación de humillación, pero humilde. Pero él ahí sigue trabajando. Él no tiene un orgullo, él sigue trabajando, aunque es una situación humilde y no de humillación, pero él tiene suficiente humildad de seguir luchando. Y algunas veces nosotros tenemos que tener un espíritu humilde. Algunas veces tenemos orgullo o cierto orgullo y yo no voy a hacer eso no pertenece a mí. No. Un espíritu de humilde, de hacerlo y hacerlo siempre con integridad. Y eso es lo que Dios está buscando también. We have to find that Gideon was in a hidden place. It was a humble and humbling experience. You know, it was humiliating, but he did it. He didn't care. He humbled himself. And sometimes we need to have a humbling spirit. We need to have a humble spirit. Sometimes we think there's certain jobs that's beneath us. I'm not doing that. No, you do it all with a humble spirit. Humble spirit. And God looks for a humble spirit. It was a bad situation, but a humble spirit. Pero Dios, Él busca y Él llama a Gedeón. Y una de las cosas que tenemos que entender es que Dios, Él va a sacar y vamos a ver la revelación escondida en Gedeón. Y esto lo vamos a ver en dos partes. Primero, tenemos que ver que en el verso 13, cuando Dios lo llama, Dios le dice a él, lo llama varón valiente. Varón esforzado y valiente. En el verso 12, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. We got to understand that now God is about to choose a deliverer. And God, when He chooses, He reveals what is hidden. And we're going to see that in two parts. But we got to see that when God calls Gideon, in verse 12, God calls him, the Lord is with you, mighty warrior. God already sees in him a mighty warrior, even though it is still hidden from Gideon. It is hidden from Gideon, but not hidden from God. Vamos a ver que Dios lo llama varón valiente, aunque eso está escondido, no revelado a Gedeón, pero Dios lo va a llamar y Dios ve en él algo. Algunas veces Dios nos llama y no podemos ver las bendiciones que Dios tiene en nosotros, pero Dios lo ve y Él nos llama. Aunque tú y yo también algunas veces tenemos no confianza, tenemos dudas, tenemos temor, pero si Dios nos llama, Dios ve grandes cosas y Dios es el que nos va a dar la bendición y la victoria. A lot of times God will call us even though we may not have confidence, we may have the doubts and the fears, but if God calls us, because God can see some, and He's going to reveal it. In the end, it is His glory. Y vamos a ver que la revelación de lo que Dios ve, y eso lo vamos a ver en cómo Gedeón, él va a dar una retorta, como él responde. Oh, varón valiente. Gedeón, él comienza a responder en una manera interesante. Lo primero que vemos es que Gedeón sí tenía valentía, sí tenía fuerza. Lo primero que estábamos diciendo es que él tenía un espíritu humilde. Él no importaba, él estaba ahí bregando con el trigo. No importaba la situación, él seguía luchando, aunque era un momento difícil y humilde. Tenía un espíritu humilde. Pero vemos que en Gedeón, en su retorta, en su más o menos su queja a este hombre, el ángel de Dios, vemos que también él está preocupado del estado bajo de Israel. En el verso 13 lo vemos. Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado?
Fíjense, Gedeón dice, fíjense la situación. So, Dios ve que Gedeón sí tiene un corazón que se preocupa de la situación de Israel. Lo otro que vemos es que Gedeón tiene que conocimiento de Dios. Porque él dice, ¿dónde están las maravillas? So, ahí Dios se da cuenta, él tiene conocimiento de que Dios ha hecho grandes cosas en el pasado. Y también vemos en Gedeón que él tiene una sed o una hambre espiritual, porque él quisiera ver Dios hacer de nuevo las maravillas. Y eso lo encontramos todo en el verso 13. Pero está escondido. Pero ve el Dios que escudriña la mente y los corazones. Aún él oye el que, las excusas, las quejas, las retortas. Pero en todo eso Dios está ahí sacando que todo lo que existe en Gedeón. Notice that God in Gideon's retort, in verse 13, when God says mighty warrior Gideon, he says, really, Lord? But honestly, my Lord, Gideon basically, he says, pardon me, my Lord. But if God is with us, why are we in this situation? And where is this God that I've heard about that he's done so many miracles when he brought us out of Egypt? And why are we in this situation? Why can't we see him doing his mighty works again? But it's in that God sees what's in Gideon. And a lot of times, first of all, we see that Gideon was humble. He was doing the wine press, even though in the midst of a situation. So he already had a humble spirit. But we see that Gideon also was mighty because he had a caring heart. He was concerned about the situation of Israel. He did not like the situation. It bothered him. He had a caring heart. Secondly, we also see that Gideon, he knew about God. He knew that God did great things. So he had a knowledge of God. And then we also see that he was also hungry spiritually. He wanted to see God do great things again. So we see that God is already seeing he has all the right ingredients. See, when God calls you, he sees the green ingredients in you. Ve cuando Dios te llama, él ve ya todos los ingredientes en ti. Y vemos que Dios sabe que Gedeón es el varón valiente en su segunda excusa o retorta. Porque cuando Dios le dice que, yo te he escogido, tú vas a salvar a Israel. Gedeón entonces en el verso 15, él responde, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Ahí vemos ahora algo que Dios ve y Dios dice, yo puedo usar esto. Lo segundo que Dios ve en Gedeón es que Gedeón, él no tiene confianza en él mismo. Gedeón se ve insignificante. Gedeón se ve pequeño. Él dice, yo soy de la tribu más pequeño y yo en mi familia, yo soy el menor. Gedeón ve que él no tiene confianza, él no se ve importante, pero eso es lo que Dios quiere usar. You see, the other thing that God sees, that Gideon is a mighty warrior, is also in the second retort that Gideon says. Because God says, you will save. I will use you to save Israel. And then Gideon in verse 15, he basically says, pardon me, my Lord, again. Gideon with his pardon me, my Lord. But how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family. God sees that Gideon, he doesn't think highly of himself. He sees himself insignificant. He says, my tribe, my family is the weakest in my tribe, and I'm the least in my family. Gideon has not much confidence in him. But see, that's the very thing that God says, that's why you're going to be a mighty warrior. He has no confidence in him, but God can use that. Gedeón no tenía quizá un concepto de él mismo, pero Dios tenía un concepto de él. Gideon had no maybe high confidence about himself, but God saw in him that he can use him. Y otra de las cosas es que Dios vio que Gedeón era poderoso, es porque en todo esto vemos que Gedeón, él estaba dispuesto a aprender y a escuchar, porque él escuchaba a la voz del ángel de Jehová. Another thing that God sees is that Gideon also, he had a spirit that was teachable.
He listened to what the angel of the Lord says. En ningún tiempo vemos que Gedeón dijo, tú estás loco, yo me voy. Gedeón le escuchaba a él. Pero tenemos que entender que Dios siempre escoge, Dios siempre usa lo que es débil. En 2 de Corintios, el capítulo 12 y el verso 9 nos dice así, y me he dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en debilidad. You see, we have to understand that God will always use what is considered weak. What we consider weak, God can use. In 2 Corinthians chapter 12, verse 9, Paul said it, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. God was choosing the right instrument. Gedeón no tenía confianza, pero Dios le estaba enseñando a él, no tenga confianza en ti, sino tenga confianza en Dios. En otra palabra, Gedeón, yo no quiero que tú tengas confianza en tu propia fuerza, sino yo quiero que tú tengas Godfidence. Yo quiero que tú tengas confianza en mí. You see, God was calling Gideon. And one of the things God is teaching Gideon is, though you may see yourself insignificant, though you may see yourself small, that's good. Have no confidence in you, because I'm calling you to learn to have confidence in God. In other words, Godfidence. Dios puede usar lo pequeño, puede usar lo débil. Gedeón estaba correcto. Gedeón decía, yo no puedo salvar a Israel. Gedeón es correcto, pero es por medio del poder y la fuerza de Dios que Gedeón va a salvar a Israel. See, Gideon was right when he says, I can't save Israel. He's right. None of us can do anything without the power of God. But God is a great God, and He can use the small and the weak, Gideon, to save Israel. Y vamos a ver cómo Él va a usar a este Gedeón que no tiene confianza, este Gedeón que es débil y es pequeño, pero vamos a ver cómo Dios lo va a usar para salvar a Israel. We're going to see. Dios batalla y pelea nuestras batallas. Amen. Dios siempre está peleando nuestras batallas. Pero hay momentos cuando el Señor, Él quiere usarnos como instrumentos en esas batallas de nuestra vida. You see, God fights all of our battles. Amen. He does. But there are times when He wants to use us as instruments within the battles of our life. Él no está buscando de nosotros personas que tengamos una confianza en yo mismo, una autoconfianza. Lo que Dios está buscando es que tengamos confianza en Él. En otra palabra, a confidence. Dios quiere que nosotros no pongamos la confianza en nosotros mismos, sino pongamos la confianza en Él. You see, He's not looking for self-confident people, but rather God is looking for Godfidence people. People that have confidence of God, in God. Dios va a estar con nosotros. So vamos a prepararnos en nuestra vida, nuestra mente, nuestro espíritu, como Dios nos va a usar para traer la victoria en todo que nosotros nos confrontamos. So God will be with us. So let us get ready for how God will bring about the victory. Well, again, otra vez, it's not what you think, as we shall see next week. It's not what you think. Otra vez, no es como nosotros lo vamos a pensar. Dios nos está llamando. Dios nos está llamando como Gedeón. Y quizás tú y yo nos vemos pequeñitos e insignificantes, pero eso es bueno. Y vamos a prepararnos de cómo Dios nos va a usar. Y no va a ser como nosotros pensamos, pero eso lo vamos a ver la semana que viene o en 2 semanas más en estos programas. Again, God is calling us. He wants to use us. He's lifting us up. And we may not have the confidence, but that's the very thing that God needs in us. And He wants us to have confidence in Him. So let's get ready. And God's going to bless us, and He's going to use us. But it's not what we think. It's not how we think. It's not how we maybe imagine God's going to use us. But that we're going to see in 2 more weeks in this series. May God continue to bless us. Continue to have confidence in your life. Que el Señor nos siga bendiciendo. Siga teniendo confidence en tu vida. Amen and amen. Yo no creí en fábulas, nunca fue lo mío.
no significa que no creí que alguien grande cuida de mí, pues he visto en un hospital decir un lo siento. No hay nada que pueda hacer, y no era verdad. Oro no vi en el final del arco iris, pero una promesa bastará en medio de la prueba. Dios, si lo dices, está hecho, y no sé tú cómo lo harás, pero esto haré. Esperaré en ti, esperaré en ti. Tu gracia he probado, en ti he confiado. Esperaré en ti, esperaré en ti. Tu gracia he probado, en ti he confiado. Esperaré en ti. Oh Señor, Señor, te adoramos. Has ordenado mi andar, tú eres mi guía, aunque no sepa qué vendrá. Mi futuro tú cuidas, y toda duda la derribas, porque tú eres la verdad, y eso no cambiará. Esperaré en ti, esperaré en ti. Tu gracia he probado, en ti he confiado. Esperaré en ti, esperaré en ti. Tu gracia he probado, y en ti he confiado. Esperaré en ti. Esperamos, esperamos. No hay temor, no hay temor de lo que vendrá, porque tú estás aquí, Señor. Oh, tú estás, nos das fuerzas para continuar. Espera en Dios, espera en Dios. Nuevas fuerzas vendrán al esperar. Espera en Dios, espera en Dios. Nuevas fuerzas vendrán al esperar. Espera en Dios, espera en Dios. Nuevas fuerzas vendrán al esperar. Espera en Dios, y espera en Dios. Nuevas fuerzas vendrán al esperar. En Él, en Él. Nuevas fuerzas vendrán
espera en Dios, espera en Dios. Nuevas fuerzas tendrán al esperar. Espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios. Me alegraré en tus promesas, Dios, y no temeré de lo que pueda venir. Oh Señor, tú estás aquí, tú estás en mí,